Clara es una mujer común. No porque su vida sea insignificante, sino porque nunca aprendió a ponerse en primer plano. Tiene 30 y tantos años, un trabajo estable, una rutina que funciona. Paga sus cuentas a tiempo. Llega puntual. Cumple. Desde Milo. Afuera, su vida parece tranquila, ordenada, correcta. Y sin embargo, Clara se despierta cada mañana con una sensación que no sabe explicar. No es tristeza, no es desesperación. Es como si algo dentro de ella se hubiera quedado en pausa mientras el mundo siguió avanzando. La alarma suena a las 6:30, pero Clara casi siempre despierta antes. Se queda mirando el techo, escuchando su propia respiración, intentando recordar en qué momento empezó a sentirse así. No hay un día exacto. No hay una tragedia clara. Solo fue ocurriendo. Primero dejó de entusiasmarse. Luego dejó de hacerse preguntas, y un día, sin darse cuenta, empezó a vivir cumpliendo sin sentir. Se levanta, se ducha, se viste con ropa cómoda y neutral. No porque no le importe cómo se ve, sino porque ya no quiere pensar demasiado. En el espejo, su reflejo le devuelve una imagen aceptable. Ojos cansados, pero atentos. Una mujer que parece saber lo que hace. Clara sostiene la mirada unos segundos, de más de lo habitual, y piensa, ¿en qué momento dejé de reconocerme? En el trabajo, Clara es confiable. Siempre lo ha sido. Cuando hay un problema, la llaman. Cuando alguien falta, ella cubre. Cuando algo tiene que salir bien, confían en ella. Qué bueno que estás tú, le dicen. Ella sonríe. Pero esa frase ya no la llena. Solo la confirma en un lugar donde siente que se quedó demasiado tiempo. Durante las reuniones, escucha sin escuchar del todo. Anota. Asiente. Y, mientras los demás hablan de objetivos y plazos, Clara piensa en algo que no se atreve a decir. ¿Esto es todo lo que va a ser mi vida? La pregunta aparece y ella la empuja hacia abajo, porque tiene miedo de lo que podría responderse. Al salir del trabajo, camina entre la gente como si fuera invisible. Cuerpos apurados, rostros cansados, todos yendo a algún lugar. Ella también, pero sin saber muy bien hacia dónde. En casa, deja las llaves en el mismo lugar de siempre. Enciende una luz suave. Se sienta en el sofá sin prender la televisión. El silencio es espeso. A veces toma el celular solo para escuchar voces ajenas. Otras veces lo deja a un lado porque ninguna distracción logra tapar la pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Para qué estoy viviendo así? Esa noche Clara se sienta en la cama y se quita los zapatos lentamente, como si ese gesto le diera tiempo para no pensar. Pero no funciona. Las lágrimas llegan sin aviso. No son intensas. No son dramáticas. Son silenciosas. Llorar por algo que no sabes nombrar es una de las formas más profundas de cansancio. Clara no se siente infeliz. Y eso es lo que más la confunde. Tiene salud, tiene techo, tiene estabilidad. Entonces, ¿por qué se siente ausente de su propia vida? Esa pregunta la persigue durante días. Hasta que una mañana en el metro algo cambia. El vagón va lleno. Personas de pie, apretadas, mirando el piso o el teléfono. Clara se sostiene de un tubo metálico, balanceándose con el movimiento del tren. Entonces la ve. Una mujer mayor, pequeña, con las manos temblorosas, intentando mantenerse de pie sin lograrlo del todo. Clara la observa. Mira alrededor, nadie se mueve. Siente el impulso de mirar hacia otro lado, de no involucrarse. Pero algo dentro de ella se incomoda, ese malestar pequeño, esa voz interna que dice, podrías hacer algo. Clara duda. 2 segundos, tal vez 3, y luego se levanta. Siéntese, por favor. La mujer la mira sorprendida. Se sienta despacio, como si no esperara ese gesto. Sonríe. Gracias, pensé que ya nadie miraba a los demás. La frase es sencilla, pero atraviesa a Clara de una forma inesperada. No por la mujer, por ella misma. Durante todo el día, Clara no puede dejar de pensar en eso, no en el gesto, sino en lo que sintió al hacerlo. Por unos segundos, estuvo presente.
no pensando en su rutina, no en su cansancio, solo ahí. Esa noche, busca una libreta vieja en un cajón. Hace años que no escribe nada personal. La abre. La hoja en blanco le impone respeto, y por primera vez en mucho tiempo, Clara no escribe lo que debería sentir, escribe la verdad. No sé qué quiero. No sé para qué soy buena. Solo sé que algo dentro de mí pide más. Las lágrimas caen sobre el papel, no de desesperación, de alivio, porque decir la verdad, aunque duela, es mejor que seguir fingiendo. Antes de cerrar la libreta, escribe una última frase. Tal vez no me falta algo. Tal vez dejé de escucharme. Clara se acuesta sin respuestas, sin un plan, sin claridad, pero con algo nuevo, una grieta en la rutina. Una pregunta que ya no puede ignorar, y sin saberlo. Todavía, esa pregunta es el comienzo de todo. Clara no se despertó distinta al día siguiente. No hubo claridad repentina, no hubo emoción nueva, pero algo estaba inquieto, como una idea que no termina de formarse, pero ya no se va. Mientras se vestía, recordó la frase de la mujer del metro. No las palabras exactas, sino el tono, ese cansancio mezclado con sorpresa, como si la amabilidad ya no fuera algo esperado. Clara se preguntó cuándo había sido la última vez que ella misma se sintió vista, no por lo que hacía, no por lo que cumplía, vista de verdad. En el trabajo, todo siguió igual. Correos, reuniones, urgencias pequeñas que parecían enormes. Pero Clara no estaba igual. Escuchaba las voces, y al mismo tiempo escuchaba otra cosa por dentro, una pregunta, insistente. ¿Cuántas veces al día miro hacia otro lado? Esa pregunta la incomodó, porque no se sentía una mala persona, solo una persona cansada, y empezó a notar algo que antes ignoraba. La mujer que limpiaba la oficina y a la que nadie saludaba. El compañero que hablaba solo en los descansos, la tensión en las miradas de quienes aparentaban estar bien. Clara no hizo nada ese día. Solo observó, y observar fue suficiente para no poder volver atrás. Esa noche, en casa, volvió a abrir la libreta. Leyó lo que había escrito el día anterior, como si no lo hubiera escrito ella, se reconoció y al mismo tiempo se sintió lejos. Agregó una línea nueva: si sigo así, nada va a cambiar. Cerró la libreta con fuerza. No porque supiera qué hacer, sino porque entendió que no hacer nada también era una decisión. Durante los días siguientes, la inquietud creció. Clara empezó a sentirse incómoda con su propia comodidad. No por culpa, por incoherencia. Había construido una vida estable, pero ya no sentía que esa estabilidad la sostuviera. Una tarde, al salir del trabajo, pasó frente a un centro comunitario. Había pasado por ahí cientos de veces. Nunca había entrado. Esta vez se detuvo. Un cartel simple colgaba en la entrada. Se buscan voluntarios. Clara lo leyó varias veces. Pensó, no tengo tiempo. No soy buena para eso. No sabría qué decir. Siguió caminando, dio 10 pasos y se detuvo. Sintió esa presión en el pecho que ya reconocía. Volvió, entró. El lugar era sencillo. Nada inspirador, nada especial. Una persona la saludó con normalidad, como si no esperara nada de ella. Eso la descolocó. No le prometieron cambiar vidas, no le hablaron de grandes causas, solo le dijeron, si quieres ayudar puedes quedarte. Clara asintió. Y se quedó. Los primeros minutos fueron incómodos, no sabía dónde ponerse. ¿Qué hacer con las manos? ¿Qué decir? Escuchó conversaciones a medias, risas apagadas, silencios largos. Se sintió fuera de lugar. Pensó en irse. Pero no lo hizo, porque recordó algo importante. Siempre se había ido antes de sentirse incómoda. Se sentó frente a una mujer que hablaba despacio, con pausas largas. Clara escuchó. No interrumpió, no corrigió, no dio consejos, solo escuchó. Cuando la mujer terminó, levantó la mirada y dijo, «Gracias por quedarte. Casi siempre cuando empiezo a hablar la gente se va». Esa frase le dolió más que cualquier historia, porque Clara entendió algo esencial. No todos abandonan con intención,
Muchos abandonan por incomodidad, y ella había sido una de ellos. Al salir del centro comunitario esa noche, Clara caminó despacio. No se sentía feliz. No se sentía segura, se sentía vulnerable. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no le dio miedo. En casa, volvió a abrir la libreta. Escribió: «Hoy no hice nada extraordinario, pero estuve presente». Cerró la libreta con cuidado, como si guardara algo frágil. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Había días en los que quería volver atrás, a la rutina sin preguntas, a la vida sin ruido interno. Pero algo había cambiado. Ahora sabía que el vacío no venía de falta, sino de desconexión, y no podía fingir que no lo sabía. Una noche, antes de dormir, Clara se hizo una promesa pequeña. No. Voy a cambiar todo de golpe, pero tampoco voy a seguir ignorándome. No era valentía, era honestidad. Y eso fue suficiente para seguir. Clara no sabía aún qué estaba buscando, pero sí sabía algo con claridad. No quería volver a una vida donde mirar hacia otro lado fuera más fácil que quedarse. Sin saberlo, esa decisión silenciosa acababa de abrir el camino que cambiaría todo. Clara no le contó a nadie que había empezado a ir al centro comunitario, no porque fuera un secreto, sino porque no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo decir que algo tan simple la estaba moviendo por dentro, más que todo lo que había hecho en años? Siguió con su vida, con su trabajo, con sus horarios. Pero ahora había algo distinto, un compromiso silencioso. No con una causa, no con un lugar, con ella misma. Las primeras semanas fueron agotadoras. Clara llegaba al centro comunitario, después del trabajo, con la mente cansada y el cuerpo tenso. Había días en los que se sentía inútil, días en los que no sabía qué decir, días en los que pensaba que su presencia no hacía ninguna diferencia. Escuchaba historias duras, silencios largos, palabras que quedaban suspendidas en el aire, y algo empezó a ocurrir. Cada historia se le quedaba dentro, no como una carga inmediata, sino como un eco. Clara comenzó a llevarse a casa lo que escuchaba, y eso le pesó. Una noche, al llegar a su apartamento, se quedó de pie en la cocina, sin prender la luz. Pensó: ¿en qué momento decidí complicarme la vida? Porque era más fácil antes, más ordenado, más limpio emocionalmente. Ahora había días en los que no podía dormir, no por ansiedad, sino por conciencia. Saber que otros sufrían y no poder desverlo era algo nuevo para ella. En el trabajo empezaron a notarlo, no porque cometiera errores, sino porque ya no estaba igual. «Te veo distraída. ¿Te pasa algo?» Clara respondía que no, porque no sabía cómo explicar que estaba aprendiendo a sentir de nuevo. Y sentir duele cuando llevas mucho tiempo anestesiado. Un viernes, llegó tarde al centro comunitario. Había tráfico, había cansancio, había ganas de irse a casa. Pensó en dar media vuelta, pero entró. Ese día había un niño sentado solo, dibujando en silencio. Clara se sentó frente a él. No dijo nada. Pasaron varios minutos así, hasta que el niño levantó la mirada y preguntó: «¿Te vas a ir?» La pregunta fue directa, sin dramatismo. Clara respondió sin pensar: «No, estoy aquí». El niño asintió y siguió dibujando. Ese momento sencillo le apretó el pecho, porque Clara entendió algo incómodo. Para algunas personas la permanencia no es opcional, es vital. Esa noche volvió a escribir en su libreta: «No sé si estoy ayudando, pero sé que cuando me quedo, algo cambia». Cerró la libreta con la sensación de estar cruzando una línea invisible. Ya no era solo curiosidad, ya no era solo inquietud, era implicación. Con el paso de los días, la vida empezó a tensarse. Clara tenía menos tiempo, menos energía, menos margen para la indiferencia. En su familia alguien comentó: «Te noto cansada. Antes estabas más tranquila». Tenían razón, pero esa tranquilidad era hueca. Ahora estaba cansada, pero despierta, y eso
no siempre se entiende desde afuera. Un día, después de una jornada especialmente larga, Clara se sentó sola en el centro comunitario. Había terminado todo. No quedaba nadie. Miró las sillas vacías y sintió una duda profunda. ¿Cuánto tiempo voy a poder sostener esto? No había respuesta. Solo una sensación clara: quedarse estaba empezando a costarle. Y eso significaba que ya no podía fingir que no le importaba. Esa noche, mientras caminaba a casa, la ciudad le pareció más ruidosa, más ajena. Pensó en la Clara de antes, la que no se hacía preguntas, la que cumplía sin sentir. Y por primera vez no quiso volver a ser esa persona, pero también sintió miedo, porque seguir así implicaba renunciar a algo, y todavía no sabía a qué. Clara no sabía qué iba a perder si seguía quedándose. Solo sabía algo con claridad: ya no podía volver a mirar hacia otro lado sin traicionarse a sí misma, y esa certeza empezaba a cambiarlo todo. El cansancio no llegó de golpe, se fue acumulando, como gotas constantes que no parecen nada hasta que el peso se siente. Clara empezó a despertarse con el cuerpo pesado, pero con una decisión firme: volver. Volver al centro comunitario. Volver a escuchar. Volver a quedarse. No, porque fuera fácil, sino porque cuando no iba, algo dentro de ella se apagaba otra vez. Una tarde, al llegar, encontró a la coordinadora sentada, con los hombros caídos. «Hoy ha sido difícil», dijo sin levantar la mirada. Clara no preguntó más. Se sentó a su lado. Minutos después, llegaron personas nuevas, rostros tensos, silencios largos. Clara escuchó historias que no tenían final feliz todavía, vidas detenidas, sueños pospuestos. Y por primera vez sintió miedo. No miedo a escuchar, miedo a no ser suficiente, pensó. ¿Qué hago yo aquí, sin respuestas, sin soluciones? Pero se quedó. Y en ese quedarse, algo importante ocurrió. Una mujer, después de hablar durante largo rato, respiró hondo y dijo: «No me arreglaste la vida, pero me siento más liviana». Clara sintió un nudo en la garganta, porque entendió una verdad que nadie le había enseñado: acompañar no es arreglar, es sostener mientras duele. Los días siguientes fueron más exigentes. Hubo discusiones, hubo frustración, hubo momentos en los que Clara salió del lugar con el pecho apretado. Una noche, sentada en el suelo de su apartamento, apoyó la espalda contra la pared y dejó que el cansancio hablara. «No puedo con todo», susurró. Y por primera vez, no se juzgó por sentirlo, se permitió estar cansada sin sentirse débil. En el trabajo, las tensiones aumentaron. Una fecha límite, un comentario seco, una mirada que pedía resultados. Clara sintió que estaba siendo empujada a elegir, no de forma directa, pero clara. Esa noche, abrió la libreta y escribió: «Si me voy de aquí, vuelvo a estar vacía. Si me quedo, me canso. Pero me siento viva». Cerró la libreta con lágrimas en los ojos y una sonrisa pequeña, porque, aún en la duda, ya sabía que era verdad para ella. Un sábado, ocurrió algo que marcó un antes y un después. El niño que solía dibujar llegó con los ojos hinchados. No habló, solo se sentó. Clara se sentó frente a él. Pasaron minutos largos, hasta que el niño dijo casi sin voz: «Hoy pensé que no ibas a venir». Clara sintió cómo el corazón se le encogía. «Estoy aquí», respondió. El niño asintió, tomó un lápiz y siguió dibujando. Ese gesto sencillo se convirtió en una promesa silenciosa. Clara entendió algo esencial. Su presencia estaba siendo esperada, y eso la llenó de una energía nueva. Esa noche, caminando a casa, la ciudad le pareció distinta, no más amable, no más fácil, pero más humana. Vio personas cansadas, personas apuradas, personas que, como ella, solo necesitaban ser vistas. Y Clara sonrió, porque por primera vez no se sentía separada del mundo. Se sentía parte. Días después, alguien le Poixau dijo: «Desde que estás aquí, el ambiente cambió.
Clara negó con la cabeza. Yo no hice nada. La persona sonrió. Te quedaste. Esa frase se le quedó grabada. La vida no siempre se vuelve más ligera cuando eliges lo que importa, pero se vuelve más verdadera, y eso te sostiene. Clara creyó que, después de todo lo vivido, el camino sería más claro. No lo fue. Fue más exigente. Porque cuando eliges vivir con sentido, la vida deja de protegerte del cansancio y empieza a preguntarte cuánto estás dispuesto a sostener. Las semanas pasaron y el desgaste empezó a sentirse en todo, en su cuerpo, en su concentración, en su forma de hablar. Había días en los que Clara llegaba al centro comunitario con una sonrisa que le costaba sostener. No porque no quisiera estar ahí, sino porque empezaba a preguntarse si estaba dando más de lo que tenía. Una tarde, se quedó sola en el baño, apoyó las manos en el lavamanos y respiró hondo. Se miró al espejo, y por primera vez no vio a alguien ausente. Vio a alguien intentando. Eso la conmovió. En el trabajo, la tensión se volvió evidente, un comentario más duro. Un silencio incómodo, una reunión donde su nombre ya no fue mencionado igual. Clara entendió el mensaje sin que nadie lo dijera. No podía sostener dos vidas al mismo tiempo. Esa noche, caminó a casa más lento de lo normal. Pensó en la seguridad que había construido, en la estabilidad que siempre había defendido, y sintió miedo. No miedo a perder algo material, miedo a perderse otra vez. En casa, se sentó en el suelo, con la espalda contra el sofá. El cansancio salió en forma de lágrimas. No por debilidad. Por honestidad. No sé si puedo con todo, susurró. Y por primera vez, se permitió no tener una respuesta inmediata. Al día siguiente, en el centro comunitario, ocurrió algo distinto. Una mujer mayor, que llevaba semanas asistiendo sin hablar mucho, se acercó a Clara antes de irse. Quería despedirme, dijo. Clara sintió un nudo en el pecho. ¿Te vas? La mujer asintió. Sí, pero no como llegué. Clara no entendió, la mujer continuó. Cuando llegué aquí sentía que nadie me veía. Tú nunca intentaste cambiarme, solo me escuchaste, y eso me devolvió algo, que creí perdido. Clara cerró los ojos un segundo, porque entendió que no todo impacto hace ruido. Ese día, al salir, el niño del dibujo no estaba. Clara lo buscó con la mirada. No llegó. Por primera vez desde que lo conocía, no apareció. Pecho se le apretó, pensó, tal vez ya no me necesita. Y ese pensamiento le dolió más de lo esperado. No porque quisiera ser indispensable, sino porque había aprendido a querer sin condiciones. Esa noche, abrió la libreta con manos temblorosas. Escribió. Estoy cansada, tengo miedo, pero no quiero volver atrás. Se quedó mirando esas palabras largo rato. Y entendió algo crucial. El propósito no te promete comodidad, te pide coherencia. Los días siguientes fueron silenciosos, menos palabras, más miradas, más gestos pequeños. Clara empezó a cuidar algo que antes ignoraba, sus propios límites. Aprendió a sentarse cuando estaba cansada, a pedir ayuda, a no cargar sola. Y algo hermoso ocurrió. Al cuidarse, pudo seguir quedándose. Un viernes por la tarde, cuando pensaba irse temprano, el niño apareció en la puerta. La miró, sonrió tímidamente y levantó el papel que llevaba en la mano. «Hoy sí vine», dijo. Clara sintió cómo algo se acomodaba dentro de ella. No con euforia, con paz. Se sentó frente a él, como siempre, y entendió que estar presente no es hacerlo todo, es no desaparecer. Esa noche, Clara caminó a casa con el corazón lleno y cansado a la vez, y por primera vez se hizo una pregunta distinta. No. ¿Para qué vivo? Sino, ¿quién soy cuando no me voy? La respuesta empezaba a formarse. Clara empezó a entender algo esencial. No podía salvar a nadie, pero sí podían oírse. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Hubo un día especialmente difícil. Llegó al centro comunitario con el corazón apretado. Había dormido poco.
la cabeza llena, el cuerpo pidiendo pausa. Pensó en quedarse solo unos minutos, en irse temprano, en cuidarse, y aún así, se quedó, porque había aprendido que cuidarse también podía ser elegir con conciencia, no huir. Ese día, una mujer joven entró llorando. No habló al principio. Se sentó con los hombros encogidos como si ocupar espacio le doliera. Clara. No dijo nada. Esperó. Pasaron minutos largos, hasta que la mujer levantó la mirada y dijo, «No sé por qué vine. Solo sé que no quería estar sola». Clara respondió con suavidad, «No estás sola, nada más». Y eso bastó. La mujer habló durante mucho tiempo. De pérdidas, de miedo, de sentirse invisible. Al final respiró hondo y dijo, «Gracias por no apurarme. Gracias por quedarte». Clara sintió que las lágrimas le subían a los ojos, no porque fuera una historia triste, sino porque era real. Esa noche, caminando a casa, Clara pensó en todo lo que había cambiado. Antes evitaba el dolor. Ahora sabía sentarse con él sin dejar que la consumiera. Antes huía del silencio. Ahora lo respetaba. Antes buscaba sentido. Ahora lo creaba. Días después, en el trabajo, llegó el momento inevitable. Una conversación clara, sin reproches, sin drama externo. Solo una verdad sencilla. No podía seguir como antes. Clara salió del edificio con el pecho apretado y el corazón sorprendentemente tranquilo, no porque tuviera todo resuelto, sino porque por primera vez estaba siendo fiel a sí misma. Esa noche abrió la libreta por última vez. Leyó desde la primera página. Las dudas, el cansancio, las preguntas, y escribió, «Ya no vivo en automático. Ya no me ignoro. Aunque tenga miedo, me quedo». Cerró la libreta con cuidado, como quien cierra un capítulo sin rabia, sin culpa, con gratitud. Un tiempo después, el centro comunitario organizó una actividad sencilla. Nada grande, nada público. Solo personas sentadas juntas, conversando, respirando. El niño del dibujo se acercó a Clara y le tomó la mano sin decir nada. Clara bajó la mirada y sonrió, porque entendió algo que nunca olvidaría. No todos necesitan palabras. Algunos solo necesitan saber que alguien no se va. Esa tarde, una mujer que había estado en silencio durante semanas se acercó antes de irse. «Hoy me animé a hablar, porque vi que tú siempre te quedas». Clara sintió como algo se acomodaba dentro de ella. No orgullo, no satisfacción, sentido. Esa noche, Clara caminó despacio hacia su casa. La ciudad seguía igual. El mundo no había cambiado. Pero ella sí. Y mientras avanzaba, entendió la verdad más profunda de su camino. El propósito no aparece cuando lo encuentras. Aparece cuando decides no abandonarte mientras cuidas a otros. Clara no se volvió famosa. No tuvo todas las respuestas, no vivió sin miedo. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sabía algo con certeza. Su vida importaba. Porque había elegido quedarse. No todos nacimos para brillar fuerte. Algunos nacimos para ser refugio. Eso también es luz. Tal vez tu propósito no es cambiar el mundo, sino no irte cuando alguien te necesita.